No, es que no la veo con los labios tan rojos como la Mon Laferte. Estás con un marrón. Sí, más natural. Maquillaje de día. Eso. Sí. Está de moda eso, ¿eh? La cara natural. Me he hecho algo igual para porque tengo la nariz azul, una espinilla. Ay, Dios mío. Yo Esta estoy vida súper es así. producido. Ya. ¿Empezamos a grabar o no? Sí, empecemos. ¿Sí? Empecemos. ¿Cuándo te voy a cortar esa barba? ¿Quién? Tu ¿Quién? barba. ¿Cuál de los Es cuatro? como que, oye, no, es que esa barba que tiene el Darío como que se lleva, le viste a Manuel García, a un actor, un par de actores, pero yo creo que se parece como, toda esta estética es como cuando estaban en el archipiélago de Juan Fernández, como el náufrago, el que estaba ahí. Entonces no se ve muy bien, diré. El Darío no se ve hipster, se ve náufrago. Sí, Entonces totalmente. como que para los latinos como una moda que es europea tratarlo de trasladarla para acá, pero no se ve muy bonito. Y nos sale la barba rala, po. Pero afínate un poquito nomás, afínate. No, si lo que pasa, si puedo afinarme la barba, lo que no puedo afinarme yo y mis 100 kilos de peso, pues, ese es mi problema. Parece al viejito Pascuero. Sí. Pero además tengo una barba de mierda, porque no es una barba así, o sea, no tengo, sí, muy rala, pues, muy rala. Tienes que ser como los gays, que la barba es una producción. Sí. Claro, po. Sí. Claro. Sí, porque eso es verdad. O sea, gay con barba no le sobra un pelo. Todo está exactamente donde tiene que estar. No. Pero mire, yo considero que la Carla tiene razón. Mira, si tenés que afinarte un poquito, cortarte un poquito aquí nomás, po. Ahí el ladito. Sí. Y el cachete. Anda a la barbería, Darío, anda a la barbería, aprovecha de fomentar el movimiento de la economía, no sé, el PIB. No, eso lo hago con el rubro de las botillerías. Ah, ya, muy bien. Sí. Ya, partamos. Oye, primero, le debemos una disculpa. No te voy a decir que son centenares de miles de personas, pero una cantidad considerable que se quedaron esperando el podcast de la semana pasada. Pensamos que lo íbamos a poder hacer el viernes, pensamos que lo íbamos a poder hacer el sábado. Finalmente se nos pasó el fin de semana largo y la culpa de todo la tiene Isabel. Solo quiero decir eso. Mi culpa, mi gran culpa. Tuve que someterme a una intervención médica, una intervención quirúrgica y no pude. No fui capaz. Ustedes nos van a creer, amiga y amigo del podcast, que hemos conversado como 10 minutos porque estuvimos tratando de sonsacarle a la amiga Isabel cuál había sido su procedimiento médico, porque es el único titular que nos ha entregado y aún no sabemos. Voy a esperarme a que ustedes mismos se den cuenta cuál fue. Porque si tuvieran buen ojo, lo hubieran notado. Pero no, me quedo aquí, lo dejo así, pasarán. Le veo un aura así como cuando la Liz Taylor iba al quirófano y volvía después de una semana. Le veo así como un leve cambio. Por ahí va, por ahí va. Ah, ya. Entonces, ¿no es como decía el Cristian, el rejuvenecimiento, vaginal? No. ¿Existe eso, no? Mira, no me hagan hablar ese tipo de intimidades. Por favor. ¿Sí? ¿Se llama así? Así es. ¿Y qué? No, te lo juro que no se me ocurre qué cosa puede hacer. Para estrechar la cosa, pues niño. Sí, pues cuando se afloja con los años, se afloja, los hijos, como que todas esas cosas. Y hay que volver a constituir ahí. Claro. Para pasarla mejor. Claro, es bonito. Sí. Súper bien. Bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Oye, dale. Oye, no, güey. Oye, yo estaba imaginando qué podría hacerme yo. Sí, bueno, pero es cierto que hay un submundo de distintos tipos de intervenciones médicas de tipo estético, que tienen que ver no con la enfermedad, sino con el bienestar, que es bien divertido y escabroso, obviamente, como conversación, como tema de sobremesa, es un poquito epaté. Sí. Pero podría ser un tema de conversación, porque efectivamente, claro, hay cuestiones sobre bienestar ahí bien interesantes.
Oye, y antes de empezar, bueno, quedamos de hablar hace 2 semanas atrás del tema de las teleseries. Vamos a ver ahí por dónde gira esta conversación. No hemos planificado más allá de la provocación que hicimos, pero yo tenía ganas de preguntarle al Cristian, porque bueno, no es que llevemos tanto tiempo, pero un seguidor del podcast del Rogerío, un buen amigo del Cristian Cueva, y alguien que uno lo vio sobre todo en redes sociales en los últimos días, que generó gran impacto entre diversos gente del mundo, sobre todo de las izquierdas, que es el Tito Aedo, que murió hace unos días atrás en un accidente súper trágico en la 8ª región, y en realidad que a todos nos impactó, pese a que algunos no lo conocíamos personalmente, pero sabíamos de él permanentemente. De hecho, cuando supe el nombre, el tiro lo empecé a buscar y todo, era muy amigo de Cristian, y de hecho ayer tuviste que viajar de emergencia al funeral. ¿Por qué no nos contáis un poco y por qué no aprovechamos también de que partidas tan tempranas no sean anónimas? Así es, pues han sido días muy dolorosos, muy tristes lo personal y también para las militancias nuestras de la partida de Tito. Tito Aedo es un psicólogo, jefe de la carrera de psicología de la Universidad Santo Tomás, un hombre de una joven de mucha convicción, de la Chile, no era del Colo-Colo, con sus 3 hijos, 2 hijitas y un hijo, más Vicky. Bueno, yo estuve con él el domingo en el programa de Aprobo Chile Digno que estaba conduciendo él desde hace un par de días. Trabaja en las comunicaciones, como todos nosotros colaboramos, no es un trabajo pagado. Conmigo era mi brazo derecho en las comunicaciones, me colaboraba, era el primer que me comentaba estos podcasts, qué cosas podríamos hacer, mejorar. Yo siempre consulto, no es que esto de los liderazgos no es una persona sola, tiene que haber un equipo de mucha gente de confianza, de convicción, y que las vas construyendo en el camino. Para mí fue como que te desgarraran parte de tu vida. Muy triste. Ayer partimos rápidamente a Los Ángeles a la despedida, llegamos justo donde estaban los estudiantes, los ciclistas, porque fue atropellado por un irresponsable la tarde-noche del domingo, en que lo atropelló un vehículo. El conductor se baja del vehículo, mira al Tito y sigue el trayecto. O sea, así de impune quedan estos. Y nos dejó esta ausencia que, claro, nos reafirma las convicciones, pero sobre todo de que yo lo necesito tanto para que nos viera el Rogerío, porque era un admirador nuestro de Carla, de la Isabel. Se había emocionado con el último capítulo que tuvimos en relación a cuando contábamos nuestras historias de infancia, sobre todo con Carla cuando cantó el relato de Calama. Así que nada, un hombre excepcional, de estos que pasan como un destello por la vida y nos deja el corazón desolado. Pero yo dije ayer, 3 glorias de Dios, una cerveza y la vida y la lucha continúa, porque así estaría Tito, continuando la batalla a pesar que a veces se nos van nuestras amigas, amigos, familiares más queridos. Así es la vida. Ya, pues, en homenaje entonces al Tito, así que van a tener que sumarse y hacernos los feedback y sumar más gente, a gente como Cristian, que también lo necesita para seguir transitando. Sí, fue solo decir que me pasó cuando me di cuenta de esta coincidencia, cuando supe, porque lo vi en redes, que hizo un ejercicio que hace tiempo no hacía, que le empecé a mirar el Twitter. Él era muy activo en redes. Entonces, esta cosa tan brutal de ese mismo día, no sé, 2 horas antes de que lo atropellaran, y escribiendo cosas, y que en el fondo yo decía, esto lo puede escribir la Isa, lo puede escribir el Cristian, lo puede escribir la Carla, lo puede escribir la gran mayoría de la gente que nos escucha, que participa de esto. O sea, es vida. Ahí da una pena terrible. Y por otra parte, yo creo que también lo que dice el Cristian, por un sentido como de conformidad, de bueno, o sea, estaba ahí, no estaba ahí vegetando, cuando uno ve de repente alrededor y hay tanta gente que está como vegetando, como que básicamente, no sé, la vida es como la espera de la muerte, y tú ves gente que está metiéndose en cosas, etcétera. Entonces dice, bueno, ok, se celebra la vida, o sea, vale la pena con todo el dolor celebrar la vida. Sí, vale la pena. Vale la pena. En todas circunstancias. Eso. Oye, y bueno, y además estamos ya, ¿cuánto queda para el plebiscito? Nada, pues. 10 días. 10 días. Ninguna, sí. Sí. Bueno, y
Yo voy con el lápiz rosado. ¿Me van a dejar participar con el lápiz rosado o tiene que ser azul? No, pues. Azul. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Y por No, qué? Sí, azul. azul, porque tiene que ser azul. Porque eso es la Constitución. ¿Entiendes? Es la Constitución, no es aquí la tontera. Mira, ayer la Carla subió a un monito a Instagram que me pareció súper informativo y al mismo tiempo me llamó la atención, que decía hay que ir con el lápiz azul, con camiseta que no haga alusión a nada. Claro, no chapitas, no apruebo nada. Exacto. El outfit para ir a votar. Es la publicación. El outfit. Azul, la camiseta, ¿sí? ¿Qué más? La mascarilla. Que no diga apruebo la mascarilla, por ejemplo. Cédula de identidad o pasaporte. Y alcohol gel y agüita en la cartera, si es que, o en la mochila, o en el bolso, si es que llevan algo. Yo voy a hacer agua yo creo que es fundamental. ¿Vaya a ser apoderado, Cristian? Sí, quiero estar con el pueblo. Ya. No, porque siempre está en otro lugar. Hasta voy a estar ahí mismo. ¿Ah? Primera vez que no vaya a ser candidato. Claro. Primera vez. He sido candidata a tantas cosas. Me falta ser candidata a Miss Chile nomás. ¿Ah? Resiliente. Y ya no, como no hay Miss Chile, porque ya no se puede, compañera. Entonces ya no fui nomás. Y pasé la ¿Cómo que no hay Miss Chile? No, si hay todavía, lo que pasa es que ya no se ¿Hay transmite por todavía? la tele. Hay todavía. Ah, Bueno, pero podéis ser reina de la Pampilla, no sé. Claro. no, Mira, todas podemos ser reina, eso es seguro. Sí. Siempre me gustaba a mí, no sé, cuando era chico yo vi la película de la Liza Minnelli, Cabaret, como el año 74, yo tenía 5 o 6 años, y yo me aprendí el paso de la Liza Minnelli, no del hombre, de la Liza Minnelli. Entonces, me encantaría salir con el vestido de la Liza Minnelli bailando ahí, mani, mani, mani. Esa. Podríamos elegir la reina del rojerío, po. ¿Cierto? No, sale la Carla y tú No, ¿por qué? de Rey Feo. No estoy tan segura. Son muy guapas ustedes, son muy guapas. A mí me encanta. Claro, sí. Y al Cristian hasta lo encuentro lindo. Sí, yo creo que yo soy el que más desentonó acá, hay que decirlo. No, Darío, si hay una cuota de, no sé, una cuota de testosterona saludable. Me voy a poner más lejos. Este es vikingo. La Carla, qué mala onda. Ya. Yo no sé si va a dar. Yo reconozco que cuando planteamos hace un par de semanas atrás, lo habíamos conversado, oye, podríamos hablar de las teleseries, que de hecho fue porque salió casualmente en algunos de los podcasts iniciales y algunos nos plantearon escribiendo ahí en los mensajes de YouTube que podríamos darle con el tema de las teleseries. Y de repente dijimos, ya, hablemos de las teleseries, suponiendo que vamos a hacer algo distinto a lo que haría Yolanda Montesino, digamos, suponiendo que hay una conversación y uno puede hablar algo más allá de decir, oye, me encantó tal teleserie. No sé. No está fácil. No está fácil. Yo tuve dudas después. Pero lo bueno, sabes que fuimos anticipados porque hablamos de las teleseries y salió la franja. Al tiro, 2 días después. Mi Giovanka, revivieron todo el Chingao. Todos. Entonces, sí. Somos anticipados este rejerío. Sí. Pero si lo mismo pasó con los evangélicos, dijimos vamos a hablar de lo evangélico y todo, franja con los evangélicos. Franja de Kevin. Por eso, franja con las teleseries. Yo no sé si somos adelantados o tenemos un infiltrado que está en la franja, que se hace pasar por rojo, sin embargo es del PPD. Y está ahí dándole a la franja y no sé qué. Somos intuitivos. Pensemos que somos adelantados. Somos adelantados. Ya, voy a hacer una pregunta inicial. Mencionen la teleserie en la historia de las teleseries chilenas, en la historia de los últimos 40 años, podríamos decir, que más les ha gustado, si necesitan mencionar 2 en vez de una, está bien, siéntanse la libertad, pero bájense con una tesis, pues tírense una justificación de por qué. ¿Quién parte? Chan, chan. Yo. Ya. Claro. Hay 2 teleseries que a mí me traen a la memoria, o varias en todo caso, pero es una que era Los Títeres, ¿ya? Y la otra es Pampa Ilusión. Los Títeres en los 80, Pampa Ilusión en el año 2001.
Y los títeres más bien porque en ese tiempo, tiempo de dictadura, y los títeres lograba conectar, me recuerdo, el tema del exilio, pero que estaba, no era tan abierto, pero era toda esta relación, ¿cierto?, con el exilio, pero además que eran los grandes elencos que habían en las teleseries, Terison Ferrada, el Hugo Medina, la Gloria Muschmayer, entre otros, ¿cierto? Tú decías, eran actores de las tablas que estaban en la televisión. Y eso hacía también una calidad, ¿cierto? Y también una factura en las teleseries que a mí me encantaban, pero más bien no recuerdo todos los detalles, tendría que verla de nuevo, pero me recuerdo el final de los títeres, donde la Gloria Muschmayer termina, ¿cierto? Peinando la muñeca. Peinando, lo que se llama peinando la muñeca, bailando, conversando con sus muñecas en la piscina y con Aníbal Reina ahí en una silla de ruedas, sin poder hacer nada, ya adulto, y ella en esa situación de decadencia, o sea, con esos problemas de salud mental. Que claro, debería ver toda la teleserie, pero no me recuerdo detalles, pero me gustó mucho esa relación y cómo se trasladó eso de peinar la muñeca también hasta el día de hoy, porque nace de esas escenas, ¿cierto?, que se vivieron en esa teleserie. Y Pampa Ilusión, en general después yo no vi teleseries porque como todas las reuniones de los partidos, los movimientos se hacen a las 7 de la tarde, entonces es difícil que uno pueda estar conectado a la televisión. Pero Pampa Ilusión me llamó a mí la atención porque un viejo comunista de acá de Aconcagua, y que lo traigo a la memoria, el compañero Vicente Contreras, él me dijo, compañero, él era un intelectual obrero, escritor, poeta, reflexionaba la política, estuvo en el Salitre, escribía, pero hermoso. Y yo comencé a descubrir a Vicente, y él me invitaba siempre a conversar. Yo la verdad que lo rehuía un poco, porque no tenía la formación clásica militante. Bueno, en lo concreto que él me dice, vea Pampa Ilusión. Es una extraordinaria telenovela. Está bien hecha, está bien los contenidos, grafica muy bien, ¿cierto? Porque esta telenovela se grabó en parte en Humberton, en la Salitrera, y también trata, ¿cierto?, de este empresario salitrero, Clark, que interpretaba a Tito Noguera. Bueno, la Claudia Girolamo, habían actores de primer nivel, estaba la Claudia Girolamo, la Maris González, el Reyes, de los conocidos como de esta época, pero también estaba José Sosa, también el Luis Alarcón. O sea, tú empiezas a leer el elenco, eran pero grandes actores, pero también desarrollaba todo este tema, ¿cierto?, del poder de la salitrera, la tensión que había social, y también, ¿cierto?, el rol de los trabajadores en la lucha por los cambios, y sobre todo este tema de esta doctora que era la Claudia Girolamo, que era la hija no reconocida, creo, de Clark, no me acuerdo el detalle de todo eso. Algo así parece, sí. Que de alguna manera juega un rol también masculino para poder hacer como una intervención dentro del espacio de esta telenovela. Y lo que yo quiero destacar, que es lo que nunca se habla, es los guionistas, los libretistas, el que hace el texto, ¿cierto? Que de repente nadie conoce, nadie sabe quién son, y a veces son amigos nuestros que están conversando con nosotros, pero que son los que hacen, que escriben, ¿cierto? Y eso yo le daría más realce en este caso, ¿cierto? El Pampa Ilusión la escribió Víctor Carrasco, más el equipo María José Galleguillo, Larisa Contreras y Alexis Moreno. Y ahí, bueno, casi todas las teleseries tenemos varios amigos que no me recuerdo cada uno de los nombres, pero que escribe las teleseries, y las más destacadas son esta y otras más que bueno, lo iremos comentando en el calor del programa. Con la dirección de Sabatini, Pampa Ilusión, sí, hay que decirlo también. Sí, claro. ¿Quién sigue, chicas? Yo sigo. Dale. Van a defender lo suyo. Ya. Quiero decir dos cosas antes de, o una, no sé, ya bueno. La cosa es que cuando propusimos este tema, un auditor dijo, hoy me encanta el podcast, pero me voy a saltar el próximo. Como diciendo que el tema era un tema menor. Y no, compañero, no es un tema menor, porque las teleseries
Las teleseries han sido utilizadas por la academia, por ejemplo, para hacer análisis críticos de la sociedad. Y no es menor que, por ejemplo, en La Franja... Te va a escuchar atentamente. No es menor que en La Franja se cite también a las teleseries como un lugar de identificación de la población. Ha resultado mucho. La gente se acuerda emotivamente, se acuerda no solo de los personajes, sino que también de los actores, que es una cosa que en el análisis sociológico de las teleseries en Latinoamérica es un fenómeno que se da particularmente en Chile. O sea, la gente se identifica o valora tanto a los personajes y sus tramas como a los actores y hace ese cruce sin que sea ni dicotómico ni contradictorio. A veces ama a un personaje, odia a un personaje y ama o odia a un actor, y eso puede estar entrecruzado y se manifiesta muchas veces en el espacio público, cuando la gente se han contado varias historias antes de los actores, cuando la gente veía o había un personaje malo que se encontraba en la calle y podía ser objeto de golpes, la gente podía, o sea, le gritaban. ¿Dónde está no sé quién? Y di la verdad, y todas esas recriminaciones. Bueno, esos cruces se dan particularmente en nuestro país, en el fenómeno de las teleseries, ni en México, ni en Venezuela, o en otros países que tienen alta producción de teleseries. Ese fenómeno se da fundamentalmente en Chile. ¿En serio? Pude revisar de análisis de teleseries. Y otra cosa es que las teleseries, si bien no originan cambios en el debate social, no particularmente, van realizando un efecto multiplicador de los debates que se producen en las propias teleseries. Y eso se ha podido ver, por ejemplo, en el tema del trato hacia los gays o hacia los homosexuales. En Machos. Desde el inicio, en La Madrastra, yo no sabía eso, que en La Madrastra aparecía, o sea, el primer reporte de un personaje gay ocurre en La Madrastra en el año 81, y que era un personaje de muy poca importancia, o sea, que tenía breves apariciones, que no tenía ni nombre y que era muy estereotipado. Como un colita así de los 80. Claro, ya. como que joven del una vecino. loca. Era un garzón. Ya no tenía nombre. Y eso, por ejemplo, cambia ya cuando aparece el segundo personaje homosexual en teleseries, en el 92, en Marrón Glacé, ¿no? Con no sé si se acordarán que era Pierre Lafont. Felipe Armas. Felipe Armas, sí, que era como un chef o algo así, como jefe de cocina, en donde ya tiene un lugar, ¿no? Ya tiene nombre, si bien también era súper estereotipado, pero por lo menos tiene voz, o una cierta voz dentro de la teleserie. Y después, bueno, el primer personaje que irrumpe así ya más fuertemente es precisamente macho, Ariel, ¿no? Este de los 6 hermanos, que era un así bien encubierto en todo caso, era como... No. ¿Podemos detenernos en ese personaje? Yo quiero decir algo. No, es que no, yo quiero decir algo. A mí me parece, pero si tenemos opiniones distintas, yo como un amigo de la diversidad desde los tiempos de la María Castaña, donde no era popular ser amigo de la diversidad, hay que decirlo, compañeros. A mí ese personaje, yo no vi esa teleserie, pero me pateó la guata dos cosas. La pésima interpretación, porque era nada, o sea, no había nada. Es decir, entonces no lo hagamos estereotipado, entonces hagamos cualquier heteropatético, pero sí, soy gay. O sea, eso era todo. O sea, una cosa, porque uno puede decir, no, que mira, los tiempos nos daban. O sea, si tú vas a poner una realidad, por supuesto que es una teleserie, pero trabaja la realidad. Entonces, si tú pones un heterosexual que no se besa con nadie, que no genera, digamos, dinámicas de afecto con nadie, pero que solamente en un espacio ultra patriarcal, heteronormativizado, etcétera, etcétera, dice soy gay, yo no sé, capaz que efectivamente algunos hayan valorado y hayan sentido que un paso adelante. A mí me pareció que eran esos típicos que parecen paso adelante y que en realidad es un paso al lado, porque lo que hace es evadir la posibilidad de demostrar en una teleserie, en horario diurno, hace 20 años atrás, todo lo que tú quieras, una realidad. Yo creo que el personaje ese de Felipe Brown, que es un actor horrible, me parece que a mí me pareció insultante. Yo me sentí, no soy gay, pero me sentí insultado con ese personaje. Yo soy una realidad, ¿entiendes? Yo soy una realidad. La Isa también. No sé si le puse color, pero yo por lo menos lo sentí así. Que yo comparto bastante, bueno, yo no vi Macho, y de hecho, de lo que había preparado, Macho es de las teleseries que menos me ha gustado. O sea, no la vi, me pareció
desde el nombre me pareció patético. Sin embargo, sí vi El camionero, y que era también una, ¿cómo decirlo? Una oda a la masculinidad hegemónica, pero me parece que era más, que daba la vuelta, ¿cachai? Bueno, y quiero decir que, madre de Dios, Marcelo Alonso, si me estás viendo, te amo. Y entonces era una oda a la masculinidad hegemónica, pero más reflexionada, y bueno, y El camionero me recordó obviamente a Roberto Carlos, ¿cachai? Bueno, entonces creo que ahí hay algo, ahí había algo de la masculinidad, pero macho lo encontré patético, ¿no? Patético, ya. Ya, pero que siga Como la te Carla, digo, po. O ya no no, dejaste pero la provocación. quiero hablar del gay, po. Ah, ya, ya. Que yo creo que me tinca que esto lo hicieron como de buena onda, ¿cachai? Como para decir, Sí. vamos a decir los gays son normales. Pero yo creo que normalizar, a ver, creo que es distinto decir, hay una multiplicidad de formas de ser homosexual, que me parece bien, a decir, vamos a normalizar la homosexualidad, o vamos a... Este cabro precisamente no era cola. Entonces ahí yo creo que este personaje un poco entra en esa cuña, ¿cachai? Que durante mucho tiempo, y no sé si al día de hoy todavía se dice, que es la diferencia entre ser gay y maricón, gay y cola, ¿cachai? Entonces, sí, yo pienso que es un personaje que, como bien dice la Carla, refleja un giro en cómo está la sociedad pensándose y qué tipo de representaciones de los otros, dijéramos, son digeribles o no, porque al final en algún punto las teleseries tienen que ser digeribles, tienen que ser consumibles, ¿cachai? Lo cual no les quita que tengan potencia política y potencia cultural, pero creo que efectivamente Ariel fue pensado como quizás como una manera de decir, mira, los gays son normales, tenemos que quererlos y respetarlos, pero en esa pasada se coló esta idea de adesentamiento, de cuestión de clase social, entonces eso. Lo que pasa es que en esa teleserie y en las sucesivas que muestran el universo gay, se busca una identificación por simpatía, básicamente. No se busca revelar a estos seres, sino que lo que se busca es como generar un espacio de cierta complicidad o identificación de gay poco complejo, ¿no? Que te caen bien en el fondo. Porque después la siguiente aparición es una teleserie que yo no vi que se llamó Cómplices, creo que era una pareja gay y que también era como que necesitaban ocultar sus sentimientos y su realidad, pero eran los dos muy buena onda, muy simpáticos, a la gente le caía bien, no había un espacio de conflicto ahí. Lo mismo el 2009 con otra teleserie que se llamaba Los exitosos Pels, que también mostraba un personaje gay, pero sin mayores conflictos. Entonces, creo que después hay uno en donde está Elisa también, y bueno, y se empiezan a mostrar una realidad un poquito más dura, pero en general el universo gay ha ido caminando detrás de los cambios sociales, ¿no? Que necesitan mostrar esta condición de una manera más compleja. Ya, eso era como el paréntesis. Y hablando de las teleseries que yo he visto pocas. Una última interrupción. Es que hay una teleserie, creo que se llamaba Puertas Adentro, de principios de los 2000, donde aparecía el personaje de José Sosa con Alarcón, que hacían una dupla de, lo voy a decir así, no gay, de maricones viejos. Y que yo creo que esa interpretación, yo no vi la teleserie, pero me acuerdo que lo vi porque me parecía súper interesante, porque lo trabajaba bien, ¿cachai? Le daba esa densidad al personaje, que en el fondo no es que, gay o no gay, entonces tu vida normal, gay o no, sino que ni lo estereotipa, pero lo incluye como una valoración, con la interpretación libre que le puede dar, por supuesto, cualquier autor. Yo creo que esa es una pareja que me pareció que fue bien interesante, porque le daba otra la dimensión, no solamente como el jovencito, adentro o afuera del closet, sino también quienes han hecho, ya a esa altura, toda una vida, y que de alguna manera es cuando uno hoy en día se encuentra con por ejemplo, en las peluquerías y en otros lugares, te encontráis con gente que ya tiene 60, 70 y más años, y algunos ya han muerto, y te encontráis con testimonios de lo que fue ya como adultos transitar, por ejemplo, en la noche durante los 80, ya no solamente con el cruce dictadura-democracia, sino con el cruce estoy prohibido porque soy gay, ¿cachai? Eso también lo dejamos registrado. Me encantó mucho la interpretación que hizo Alarcón y el José Sosa. Eso. Está grande, Sosa. Sí. Ya. ¿Qué iba a decir de mis teleseries? Como que me acuerdo, porque soy
he sido poco espectadora de teleseries. Creo que en los 90 dejé de ver teleseries. Como que no, y no sé por qué, ya no enganché. ¿Qué edad tenés tú? ¿Tú tenés como 25 años? Así, no, es que tenía 3, no ha sido siempre una adelantada. Bueno, y entonces me acuerdo Ángel Malo, ídola Ángel Malo, porque además sale de esta dicotomía clásica de los malos malos y los buenos buenos, era un personaje intermedio, no, nada más, o sea... La Nice, weón. Y que muere. ¡No! Weón, y muere de parto, ¿o no? No, que yo quiero ser así como ella bella, mala, como mala buena, como que no la podéis clasificar, no sé, así como esa música que tenía como... o sea, todo, porque además yo de las teleseries me acuerdo mucho de la música, más que de las dramas y todo, me acuerdo de las canciones. Entonces, no, así como que todo Nice, y además ese final que hizo llorar a todo Chile. Mi madre gritaba frente a la tele, decía, no, es que así indignada. Mi madre, profesora, militante, doctora en educación, no, es que no pueden hacer eso, no puede, y gritaba y lloraba y gritaba. No podían, es que nunca se había visto un final así de esa naturaleza, es como, además a Bodenhofer le caían los mocos, era una cosa como... No, demasiado, o sea, muy real, muy todo. Teleserie favorita 1 y y Análisis Superfluo 2, estoy entre 2. Adrenalina, ¿quiénes son las reinas de la noche? Nosotras. Bueno, te muteo. No, DJ Billy, yo lo amaba. Como después pololeé con un tipo muy parecido a DJ Billy. Vamos a editar esta parte del podcast. ¿Y cómo hiciste ese cambio radical? Gestiando me fui encontreciendo. Te fuiste reconstruyendo. Claro. Como asumo adrenalina y llámame así. Vamos todos a la casa del pueblo. Una onda. Todas estas como que tienen asociaciones más auditivas para mí, bacán. Como la música, la estética, los colegios, como que en ese tiempo yo estaba en colegio, la teleserie, como... No, esas son mis top. El análisis profundo del Cueva, el mundo obrero, la Pampa, yo salgo con adrenalina, llámame. Sí, también. A mí me gustó Sucupira y Romane también. Esas sí las vi porque estaba en Los Contratistas y ahí mis compañeros la comentaban y empecé también a tomar atención. Pero me acuerdo de Sucupira porque yo fui candidato alguna vez de esas incursiones. La primera vez, el año 96, candidato a concejal en Coronel. Ganaste, supongo, por lo menos eso, ¿no? Pero mi tía Amparo me dijo, mi tía Maigo, mi tía Margarita, le fuimos a poner un cartelito de estos bien humildes nuestros que hacíamos a mano, y me dice, mi alcalde es Sucupira, me decía. Me tiraba. Mi alcalde es Sucupira, mi querida tía, que ella estaba bien enferma, estaba con cáncer, pero ella me quería tanto chiquitito y me decía mi alcalde Sucupira y se reía porque yo iba de candidato. Entonces desde está malo de la cabeza y no sabía que 20 años más seguiría malo de la cabeza. Así nomás. La hermanita al dinero, la hermanita al dinero. Sí, tremendos personajes. En Sucupira salía ese personaje que le daba como Soponcio de la... Olguita Marina. La Olguita Marina, es que yo no quise sí. Pero hay personajes que trascienden aunque uno no haya visto las teleseries. Igual que... Absolutamente. Sí, yo tampoco vi Sucupira. Su marido era José Sosa, ¿cierto? Sí, pues. Sí, pues. Que sufría el farmacéutico. Es como el Darío cuando sale la Carla, pues. La Carla le vienen los ahogos y el Darío dice, ahí va a salir la Carla. Me han huevido más de una vez. Ya. Yo encuentro que no me parezco tanto a DJ Billy, en todo caso. No. Te faltan unos rubios. Hubo otro. Te falta ahí... Isabel Aguilera, rescata este mal momento. Lo voy a rescatar porque cuando la Carla estaba hablando me ausenté porque fui a buscar un libro que se llama... Mira, esto no tiene absolutamente nada que ver, pero me acordé. Que les recomiendo mucho. Se llama Soldados de Salamina, de Javier Cercas, y aborda la guerra española, el final de la guerra, y la historia de un escritor que está buscando una historia, se la encuentra, una historia sobre la guerra. Bueno, en toda esta historia se encuentra finalmente, ahora, en la actualidad, en los 2000, o no sé de cuándo el libro, sí creo que del 2001, por ahí, pero está situado, bueno, no sé, da lo mismo, se encuentra con un vejete, muy vejete, que no solo había luchado la guerra española por el bando republicano, sino que después había luchado la guerra mundial. Ya.
es la liberación de Francia. Finalmente el viejo está en un asilo de ancianos en Francia y se encuentra con el escritor y el viejo le dice: ahora la gente es mucho más feliz que en mi época. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido lo suficiente. Por eso, cada vez que lo oigo un viejo decir pestes del futuro, sé que lo hace para consolarse de que no va a poder vivirlo. Y cada vez que oigo a uno de esos intelectuales decir pestes de la tele, sé que estoy delante de un cretino. Creo que eso a mí bueno, me quedó mucho porque yo soy muy fan de la cultura popular. Yo no sé si he tenido la oportunidad de contar en este programa que yo me dedico a las ciencias sociales y entonces sí, yo hago o intento hacer un poco de análisis de la cultura popular, pero sobre todo de defender que la cultura popular no es lo mismo que decir cultura basura, así como decir comida rápida no es lo mismo que decir comida chatarra, porque perdóname, hacerse una lechuga es rápido y no es chatarra, ya. Entonces, comparto plenamente lo que dice la Carla y creo que las teleseries, o sea, primero creo que la cultura popular, las teleseries expresan el ritmo de la sociedad y al mismo tiempo van conformando una cultura, nos van permitiendo tener referentes y por eso aparecen estos personajes una y otra vez, por ejemplo, para hacer política. Ahí yo me preguntaba, eso sí, ¿quién es dueño de los personajes? ¿Cómo pueden aparecer estos actores haciendo estos personajes de nuevo en la franja? Bueno, pero en cualquier caso. No, yo creo que nadie, yo creo que nadie es dueño. No. No. Bueno, y me parece interesante por qué algunos personajes calan tan profundamente en el pueblo. Y la otra cuestión es, quería mencionar una especie de paralelismo en esta crítica de las teleseries, como si las teleseries fueran basura, con lo que a veces se dice de los matinales. Yo he escuchado los comentarios más clasistas en relación a las personas que les gustan las teleseries y los matinales, y comentarios que no vienen precisamente de la derecha. Yo creo que cuando decimos las teleseries basura, la señora que ve los matinales es una ignorante, es realmente no. Creo que es el clasismo que a uno se le cuela porque quién no tiene un pequeñito Jaime Guzmán adentro, pero hay que tratar de rebajarlo. Bueno, espérate, solo sobre eso. Digo eso sí de paso que no te hay casado, no hay dicho tu mejor teleserie, esas cosas. No, pero ¿sabéis qué? Voy. Yo creo que lo que tú decías es súper importante y de alguna manera el ejercicio ultra precario, ultra modesto, como el que hacemos acá y como muchos otros que se hacen en otros niveles, tiene que ver con eso, con la conexión. Yo creo que si hay, y perdona, pero si yo creo que hay una cosa, mira, faltan 3 días para que se conmemore el primer año del estallido social. Y de alguna manera esa síntesis, ese nuevo Chile, que seguro, no el 99, el 100% de quienes ven este podcast, quienes escuchan este podcast, lo valora, es decir, estamos en la búsqueda de refundar, de generar un nuevo Chile, ahí aparece mucho el tema de la síntesis. Y uno de repente lo ve y se encanta cuando uno lo ve, cuando uno vio el 2011 a los cabros estudiantes universitarios haciendo no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero la versión del Michael Jackson, del Thriller, ¿cierto? Por miles, con una coreografía. Cuando uno hoy en día ve a la tía Pikachu, o el Pademan, o el negro Matapaco, como figuras pop, lo de la tía Pikachu es notable, ¿cachai? Notable. Esa síntesis. Entonces ahí, cuando ya están en la calle, uno lo visualiza. Pero muchas veces, un poco como dice la Isa, uno ningunea como a priori, cuando en realidad quizás lo que hay que hacer es tratar de subirse a esa ola y de mirar en cada expresión qué elemento de transformación chiquitito hay, qué cosa, qué otro imaginario que está construyendo. Y eso no es para nada obvio. Yo creo que es súper bueno el punto que tú decís, Isa. Ahora, yo creo que hay momentos de las teleseries chilenas, como bien decía Cristian, donde han sido más como abiertamente políticas y otras donde como en Adrenalina o Amame, que son estas teleseries colegiales, que claro, el rollo es otro, ¿cachai? No, porque, bueno, a ver, maldita sea, bueno, en fin. ¿Sabéis qué cosa interesante de las teleseries? Cómo ellos recogen, sí, estoy súper dispersa, perdón.
cómo ellos recogen el sentido del castigo. Porque los guionistas no son, no es que les aparezcan las cosas, los guionistas deben ser buenos observadores, tal como mencionábamos sobre el MBL, hay que dar vuelta para la esquina, los guionistas deben hacer lo mismo, ¿cachai? Entonces, que la locura sea el castigo de Muchmeyer, habla de un estado de la sociedad, que los castigos sean quedar ciego, perder el olfato, no sé, quedar en la ruina, ¿cachai? O sea, uno podría decir qué es lo que tiene que llevarse el malo, cómo hay que castigar. Hueones que queden en la cárcel, poco, por el pobre Peyuco, muerto. El castigo sobre los cuerpos. El castigo a la maldad, y cómo se pone qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo moral, qué es lo inmoral, ¿cachai? Pero ahí hay matices. Y el castigo también como redención, es decir, es el castigo y la redención. No hay alternativa para Nice, para redimir. Todos queremos que le vaya bien, que su muerte, que la prolonga en su hijo, que va a tener una buena vida en una buena familia. El Peyuco también, es decir, el castigo sobre los cuerpos. Súper interesante lo que decía, así como que me resuena el tiro Foucault, como en esa versión más básica, castigo sobre los cuerpos, pero también el castigo como redención. Y ciertas lecturas también o sea, pensaba en Ámame, pese a su liviandad, nos refleja una sociedad que en este minuto no podría presentarse, o sea, un weón como de 40, con una colegiala de 18, con una normalización, o sea, a nadie le hacía ruido en ese minuto que eso sucediera. Y segundo, hablando del castigo, me acuerdo de esa escena de Felipito Camiroaga en Rojo y Miel, que tampoco la vi mucho, pero que siempre la sacaban en los matinales, como la mostraban cuando, como castigo a su cuiquería y a su maldad, pierde al hijo que crió con la protagonista, pero que no era suyo biológicamente, y llora, y el cabro chico miraba a todos lados en la escena, y por eso después agarraban tanto por el huevo, porque el pendejo actor nunca conectó con la escena. Pero me acuerdo de Felipito Camiroaga en esa escena donde también se le caían los mocos y lloraba y sonaba de fondo, estoy pensando en ti. Claro. Ay, sí, oye, me acordé de una teleserie, la verdad, igual como usted, yo no veía tantas las teleseries nacionales. No sé para qué hicimos este podcast, nadie vio ni una teleserie. No, es que lo que pasa es que estaban en mil cosas, pero sí tenía reporte. Pero una es esta del El Señor de la Querencia, que mostraba, que mostraba a este terrateniente, este buen que hoy día es senador, ¿cachai? Que están ahí en la política en nuestro país, que con todo el poder, pues, interpretada por este magnífico actor Julio, sí. Julito, que nos sigue en redes, ¿cierto? Sí. Este compañero, no, bien, o sea, bien en términos que te interpreta un Chile en la región del Maule para allá, ¿cierto? Aquí cerquita, en Aconcagua hay harto de estos hueones que están acá, pero que obviamente te lo muestran en la televisión tal cual es, pues, tal cual son. Sí. Y cómo ellos miran la política y cómo se instalan en el poder, porque tú lo conectas, por lo menos yo lo conecto al tiro con estos buenos que hoy día nos gobiernan, con esa prepotencia, ese machismo, esa arrogancia, eso controlar todo. Y nada, yo creo que eso nos muestra el Chile como es, pero claro, las teleseries son esos momentos, pero no necesariamente van a esa profundidad. Uno hace esa lectura más bien porque los que escriben la teleserie tratan de entregar un mensaje que gente como nosotros y nosotras logramos ciertas veces leerlo, pero que genera un debate también en la sociedad. Hay que decir, sorry Isa, antes de que digas tú. Sí, yo estoy esperando. Sí, dos cosas también que se me aparecen. Una, con lo de los matinales, igual a mí me pasa que yo me veo un matinal y como que siento que mi coeficiente intelectual va disminuyendo porque los panelistas son muy malos, los contenidos muy malos, revisan una noticia 3 horas, como no desmerezco a las personas que lo ven, a veces yo también lo veo en las mañanas, pero me parecen horrorosos por los contenidos y cómo los abordan, porque además se nota ahí la hegemonía en los medios de cierto sector político. Y creo que los contenidos de las teleseries han ido disminuyendo su calidad también, así como su complejidad, se vuelven cada vez más caricaturizados, como que tal vez las nocturnas agarraron por ahí un espacio más denso, más complejo, pero las que se exhiben en el día, o sea, no, como que creo que sin haberlas visto mucho
recuerden, han ido perdiendo también densidad. Yo creo que las nocturnas hicieron un esfuerzo por mostrar como la podredumbre de las clases altas. Y eso también fue interesante, y sobre todo las nocturnas son sobre crímenes sexuales. Sí. Y sobre crímenes sexuales sobre niños, o sea, son bastante oscuras. Yo ahí sí que me pierdo un poco en qué bola se fueron ahí, porque hay una seguidilla de nocturnas que son bastante oscuras. Oye, solo un apunte, antes que vayas a tu teleserie favorita, con el tema de las nocturnas se dio una discusión muy intensamente en ese target específico, en su minuto, que tenía que ver con que si en general las teleseries normalizan, o sea, como el protagonista promedio, la persona promedio, es alguien que vive claramente en el 10% más rico de la población. En el caso de las nocturnas, la normalidad es el 1%. O sea, todos los protagonistas, tú mirabas y las casas eran puros así palacios, puras casas. Entonces era interesante el tema, era terrible el tema de esa normalización de que eso es lo que entendemos como el promedio. Y el promedio era Las Condes. ¿Cachai? Claro. Lo cual lo hace bien brutal. Igual, claro, puede ser a veces un recurso dramatúrgico en el sentido de no le quiero meter más complejidad, más entropía a la historia para concentrarme en la traición, en el problema amor, y no le voy a meter otra complejidad. Pero eso, evidentemente, las nocturnas, que supuestamente eran un paso adelante, finalmente solo lo fueron porque mostraron poto y teta, ¿cachai? Pero no porque complejizaran la trama humana, que es mucho más que alguien me traiciona o que quiero meterme con 3 hueones. Entonces, eso efectivamente fue solamente una cosa así como entretenida, porque tuvimos en la televisión abierta poto y teta, pero nada más que eso. Sí, sí. Y bueno, pero sabéis que por lo menos en las nocturnas y en esto de ponerse a representar a los cuicos, porque al final cuando hablamos de las teleseries estamos volviendo a hablar de Disclosure, que es un programa que hicimos hace como 100 años, que es de cómo se representan personas, cómo se representan grupos humanos y cómo nosotros los espectadores nos relacionamos con eso, qué nos resuena, qué no nos resuena. Y la representación de los pobres como personajes humorísticos, por ejemplo, también es una cuestión que, bueno, ya estaba bueno, que había que cortarla, pues, ¿cachai? Y te voy a decir que el Sabatini, no sé, porque se supone que está como en el Olimpo de las teleseries, tampoco lo hace mal en ridiculizar a los pobres. Porque en La Fiera, que a mí me parece que es una gran teleserie, aun cuando nos hayan negado que Di Girolamo atracara con... Oye, no, el Di Girolamo no atracó con durante nadie. todo, con el Pancho Reyes, que con quien queríamos que atraque, porque uno realmente no quiere que atraque cualquiera con cualquiera, uno sabe quién quiere ya. Por supuesto. En ninguna. Y donde te voy a decir que a mí me dolió más fue en Romané, porque el curita ese quería. Obvio, ese güeyito quería saber. Quería dar el curita. El curita y Sabatini dijo, no, Panchito. Y Sabatini, egoísta Sabatini, weón. Se pusieron de acuerdo con la Carmen Romero y dijeron, ya, los dejamos de protagónico, pero estos hueones no se besan, porque si no, capaz que después Sabatini y la Carmen Romero se quedan así solos. Porque te puede pasar en la que le pasó a Oscar Rodríguez, porque gritáis por eso te digo, hay mucha historia. Oye, y Carolina bajamos de ahí... nuevo, íbamos bien en el análisis. Oye, de nuevo bajamos. Breve, la Nice, El Ángel Malo, es una adaptación de la novela brasileña donde la hacía la Gloria Pires, la Nice, porque yo la había visto antes. Tengo idea. Sí, soy nacionalista, no veo teleseries. Son muy buenas notas. Ya, Isa, oye, pero te quedan 30 segundos. Ya, juégatela. La teleserie que más me gusta la teleserie que más me gustó, porque que me gustó muchísimo, se llama Tic Tac, es de 1997 y era un absurdo completo, no tenía ningún tipo de contenido político, ningún tipo de nada, pero a mí me gustó estéticamente. Por la Jimena Rivas. Con la Jimena Rivas, tu alter ego. No. Salía la Peggy Cordero, la Jimena Rivas, Bodenhofer, en unos personajes súper divertidos, y luego unos extraños personajes que se suponen que eran los serios, interpretados por un joven que se llamaba Sintolesi. Y una mujer que ahora es muy famosa, que se llama Leonor Varela. Que esos personajes realmente no pinchaban ni cortaban. Sin embargo, Bodenhofer y Jimena Rivas eran una bomba. Y una bomba hiperteatralizada, una actuación muy extraña,
porque no tenían nada de este como realismo naturalista de las teleseries del Sabatini, ¿cachai? Que los personajes son casi personas. Y es como si, o por ejemplo Los 80, que es una teleserie, que después le suben el pelo a no sé qué, Los 80 es una teleserie, y ahí era como que tú estuvieras ahí en la casa de estos hueones y fueran personas, ¿cachai? Ya, en cambio en Tic Tac eran caricaturas. Oye, Tic Tac era donde salía un fantasma. Sí, Sí, po. Y eran malos los efectos, además. Obvio. Pésimo. Obvio. Pero a mí me gustó mucho como apuesta. Era como el fantasma de Pipipipao. Sí. Y era una casa donde Jimena Rivas movía unas cositas y la casa se movía, no sé, era una locura, ¿cachai? Eran como los Adams, como los locos Adams. Como el loco Adam, y Coca Guasini se vestía como con animal print, no sé, una cosa, pero a mí me pareció una apuesta estética que yo no he vuelto a ver. De la exageración, del kitsch, una cuestión totalmente desvergonzada. Y esa es una de esa teleserie la hizo María Eugenia Rencoret. Sí. La dama de las teleseries. Sí. Y además la teleserie era solo con música de Queen. Entonces era realmente, yo lo pasé estupendo viéndola, y recuerdo que la vi con un amigo, David Mardoni, y lo pasamos chancho. O sea, era... Pero ¿sabéis por qué? Porque era diferente. Porque era desvergonzada. Era una locura. Era una locura, y por supuesto vieron 4 personas. No fue estos éxitos, pero me parece una exageración, así, una hiperbólica, y por eso es mi mejor teleserie. Estupendo. ¿Puedo señalar una última? Lo que quiera. Que igual detesto a Cruz Coqui. Lo que pasa es que lo detesto tanto a Cruz Coqui, pero no puedo dejar de mencionar Fuera de Control. También un poco raro dentro de las teleseries, más donde sale la Urrutia haciendo Urrutia y Cruz Coqui haciendo Cruz Coqui. Los ministros de la cultura. Entonces, nada, así como un ícono también de la escena, una teleserie también que no le fue muy bien, pero que ha quedado en la leyenda de las teleseries chilenas precisamente por su temática y por los personajes y por lo que pasó después con sus personajes también. Sí. ¿Cómo se llamaba esa teleserie? No la caché. Fuera de Control. Era oscura igual. Ya, Danilo, juégatela. Ya, no, mira, no, yo no me lo voy a jugar. Ha sido demasiado bueno el diálogo. Pero es que ha sido súper bueno el diálogo de ustedes. Mira, ¿viste que por eso estáis en el otro podcast, caís mejor que en este? Porque en el otro no tenéis para qué mojarte, pues. ¿Viste La Madrastra? Di algo, papi, di algo. Aunque sea que La Madrastra... La Madrastra no la vi porque estaba la vi después, pero es del 82, y yo volví a Chile 81. Siendo un niño del 84. Entonces mi primera teleserie fue Los Títeres. Primero, digamos lo siguiente. Yo vi teleseries militantemente entre el año 84, que a los 10 años llegué a vivir a Chile, hasta en la práctica 2002-2003, que fue cuando me fui a vivir de Santiago a Chuqui, a Calama, y ahí ya como la dinámica, ya habiendo a los 27 años, habiéndome ido de la casa de mi madre a los 27 años, así es la vida, cada día es peor, ahora se van a los 30. Oye, pero sigue siendo carga de la mamá todo. Absolutamente, carga de mamá. Carga el ISAPRE, bueno, yo quiero compartir la primera anécdota, es que cuando me voy a vivir a Calama, vivía en Chuqui, en rigor. Entonces me voy realmente a Chuqui, a Calama. Y me acuerdo un par de veces con mi buen amigo Christian Barker, él vio una vez una cosa que le pareció surrealista. Se rió tanto que a mí me parece que también. Yo me había ido recién a vivir para el norte y estaba viendo, yo creo que era Marrón Glacé, pero puede ser otra. Y se veía en mi casa, por lo tanto veíamos con mi madre y la comentábamos. De hecho, la dejábamos grabando. Cuando no alcanzábamos a tomar once, se dejaba grabando en el VHS y después se miraba. Y entonces yo iba manejando, o iba este weón manejando, no sé, subiendo de Calama hacia Chuqui, que son como, no sé, 20 minutos, y me llama mi madre. Entonces, bueno, la cosa es que durante 20 minutos comentamos los últimos capítulos, nos habíamos puesto al día. No te creo, no sé qué. Y mi amigo Christian Barker, éramos jóvenes de 27, 28 años, con toda la vida por delante, no lo podía creer. Y ahí patentó una frase, dijo, más que una madre, una comadre. Eso fue... Y en realidad, y yo sacando el tejido. Bueno, yo soy de esos, ¿ya? Todo el resto soy un militante clásico, pero en eso no, somos de teleserie. No, mira, a mí más que nada, más que decirles las que más me gustaron, a mí me gustan mucho las de Sabatini,
los títeres en su minuto y toda cuestión, pero después la Sabatini, lo que yo veo casi como una secuencia, estas secuencias donde Sabatini decidió hacer superproducciones y se fue al norte para hacer Romané, y se fue al sur para hacer La Fiera, y se fue allá a Rapa Nui para hacer Llorana. Yo creo que toda esa, y Pampa Ilusión, yo creo que fue unos años muy notables y a mí me gusta mucho su mirada, y ahí él claramente puso un poquito un rol más político, ¿cachai? Sí. Como cierto, de poner, y entonces puso varios temas. Me quedo con esa, son los que a mí me gustan. Probablemente Pampa Ilusión, en cierto sentido, aunque quizás la que más amé fue, no, yo creo que fue Romané. Sí, los personajes Romané me parecieron exquisitos, y me faltó solamente que el curita alguna vez en la vida se diera. Pero ¿sabes qué? Es interesante el tema de las teleseries por la reflexión inicial que hacíamos. Yo creo que el tema, hoy ya no son las teleseries. Las teleseries ya cumplieron su tiempo, y la muerte paulatina de la televisión abierta, que ahora es la muerte de la televisión en genérico, son reemplazados por otros espacios. O sea, hoy en día la referencia, no sé, de las teleseries podría ser los virales de TikTok, por ejemplo. ¿Cachai? Son otras cosas. ¿Ah? Pero yo creo que lo que sí es interesante, primero, como las teleseries efectivamente uno puede marcar, como iban hablando de Chile y la posibilidad de que algunas cosas salieran o no salieran en esa realidad, cómo se conectan con lo pop, y cómo hay un material que uno debiera ser capaz de tomar para profundizar, hoy en día están en otro espacio. Entonces, yo en realidad es interesante mirar ese declive. Termino con un comentario. Hace algunas semanas atrás, un par de meses atrás, en un seminario que hacíamos con la gente de la Cosa Nostra, hizo una exposición el René Naranjo, ¿ya? Donde habló justamente del declive de la televisión y la emergencia de las redes, ¿no? Y de alguna manera el mayor poder de la gente. Esa era la tesis subyacente. Y entonces su primera imagen parte justamente con el malo de Amores de Mercado, el Cruz Coque. ¿Cómo se llamaba? El que mató a Peyuco. Po. Mira, Cruzcoque es tan penca que ni siquiera somos capaces de decirle Cativinter, no, porque quedó como Cruzcoque nomás. Cruzcoque. Bueno, Cruzcoque mata a Peyuco, ¿te acordáis? En Amores de Mercado. Bueno, el rating de ese último capítulo, donde muere Peyuco, fue de 64 puntos. ¿Ya? 64 puntos de los televisores de los hogares chilenos viendo eso. Entonces, bueno, él hacía toda esa deconstrucción Entonces, de alguna manera, las teleseries yo creo que son la gran metáfora de ese Chile que transversalmente, dictadura y postdictadura, porque las teleseries no es que sean tan distintas por el hecho de haber sido en dictadura o haber sido después en democracia. Hay un hilo continuo, desde La Madrastra probablemente, en adelante. Entonces, y ese es un Chile que en el fondo se unía en torno a la ONCE, mirando una realidad común. Y ese Chile ha muerto, ¿cachai? Entonces, no la cultura popular, pero los códigos son más complejos. Entonces, la pregunta es si seremos capaces en los próximos códigos de subirnos arriba de esa ola y desde la perspectiva más politizada, en la que de alguna manera estamos nosotros, no en un sentido literal ni básico, pero politizada, estamos mirando la sociedad, si somos capaces de buscar, de encontrar esos elementos de significado y dotarlos insisto, de politización. Yo creo que eso está bien interesante. Oye, nos quedan pocos minutos, pero viene el plebiscito, pero viene el 18 de octubre, en 3 días más, estamos a 15 hoy. Y yo le quería pedir a Cristian, en realidad, yo me imagino que tiene algunas reflexiones, si alguien más quiere sumarse, pero no sé, ¿qué les pasa en estos días? Porque igual es loco. En redes sociales cursa la pregunta, ¿en qué estaba haciendo uno? ¿En qué estaba el 18 de octubre? ¿Lo vio venir? ¿Qué pasó? Yo me demoré como 24 horas en que me cayera la chaucha. Yo también, no fue así. Yo me demoré como 2 semanas. Yeah. Yo también, o sea, pero el día 19 ya estaba en la calle. Decir lo siguiente, que creo que hay que salir el 18. Se está llamando a no salir. A ver, ya, wow. Se está llamando a, incluso el gobierno está haciendo como arrogándose lo que se avanza o no se avanza en estas batallas de hoy día, y reivindica el 18 de octubre. No, el infeliz de Piñera va a hacer un discurso. Ya, no, pues guachito, yo le digo a las compañeras que tenemos que salir para seguir batallando por lo que se está demandando,
y no nos quedarnos en la calle. Ahora sí cuidarnos porque andan desatados estos locos. Las Fuerzas Armadas están preparadas, ¿cierto?, en un dispositivo, ni en dictaduras visto como lo que vamos a tener estos días. La policía, ¿cierto?, que está enfurecida y no responde a ningún orden. Entonces tenemos que cuidarnos, pero tenemos que salir. Nosotros acá en los Andes vamos a salir, se está convocando ya la Plaza Sin Armas a estar, a concentrarnos, a cuidarnos, a resguardar los tiempos, la distancia física, pero no distancia social. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que salir o desde su casa, toque la cacerola, pero no podemos entregarle a ellos, a las élites políticas, a los que hacen la política solamente desde el Parlamento, que tratan de controlar si no tienen posibilidad de controlar nada. Entonces yo me quedo con lo siguiente, primero que fue, como Darío bien lo decía en el comentario, nosotros esperábamos ese minuto, pero cuando vino, yo lo observaba porque tampoco no tenía no tenía la dimensión de todo. Entonces me veía en la calle, que la gente estaba en la calle, pero recién me di cuenta el día 19 cuando salí desde el Congreso Nacional. En ese tiempo yo estaba en el Frente Amplio y marchamos y nos tomamos la calle ahí en ese sector hacia la Alameda, hacia Ahumada, y veía que la gente estaba desatada. Salían los trabajadores de las grandes tiendas, había papel, era un pueblo desbordado y eso dice, algo pasa aquí que yo no me lo quiero perder. Y lo disfruté y lo he disfrutado porque me gusta ese pueblo desbordado. Ahora, eso hay que darle, ¿cierto?, los contenidos y que obviamente que nazca lo nuevo, que no van a hacer mañana solo con una constitución, sino va a depender mucho de los pasos que vayamos dando en los años siguientes. Y también cómo vamos cambiando nuestras propias organizaciones, nuestras propias prácticas, recoger esta rica experiencia que hay hoy día y ojalá a la gente, y solamente para terminar, vaya a votar, no se quede en su casa, no le regalemos esta lucha a estos que de alguna manera quieren mantenernos como estamos sin mayores cambios. Vaya a votar, que tenemos una posibilidad que no se termina solamente votando, sino que en lo institucional y en la lucha social en la calle. Esa combinación justa, y mientras tanto iremos los rojeríos construyendo una fuerza que ojalá en unos próximos años la tengamos para darle más solidez a nuestras ideas, ¿cierto? Y tener una victoria. Y también lo último de que yo apelo y creo, y esto es una opinión, necesitamos de un arco amplio de sectores que estamos por los cambios para poder tener una mayoría de convencional y no perdernos esa oportunidad. No es comprensible de que no se pueda construir un acuerdo en cuestiones que obviamente le hagan sentido a la gente que está batallando, a los que han luchado toda la vida y a los que creemos realmente en los cambios. Entonces yo apelo a las fuerzas progresistas y de izquierda a un amplio acuerdo que permita tener la mayor cantidad de electividad de convencionales y a los movimientos sociales a tomarse los espacios y a seguir batallando los próximos años. Y nada, la lucha continúa, así que estoy más contento pese a todos los dolores que hemos tenido estos días y contento de reencontrarnos en esta rojería. Estoy muy feliz. Me encanta el Cristian. Carla, yo sé que tú querías hacer una sugerencia, porque ya estamos cerrando este podcast. Una recomendación, si bien no va a tocar en el próximo programa ni nada, pero una recomendación interesante, porque siempre nos reclaman además que pucha, que decimos cosas que se ven por onda media, cosas que a veces las personas que están fuera de Chile no tienen acceso. Quiero recomendar que sigan a una cuenta en Instagram, Plieye, se llama Plieye, que es una productora de contenidos audiovisuales y que el 18 de octubre va a lanzar un documental. Hay un tráiler oficial en su cuenta de Instagram, documental que se va a lanzar por YouTube, por lo tanto es de acceso bastante democrático y es una discusión, una conversación sobre amplios temas referidos al 18 de octubre, en donde están, por ejemplo, Alejandra Matus, está Alejandra Castillo, Patricia Espinosa, la Mile Schneider, bueno, un sinnúmero de personajes bastante interesantes e importantes para la escena actual y que discuten sobre este acontecimiento en este documental. Ahí está Plieye,
que también tiene otras producciones que son bastante buenas, yo los he seguido desde hace un tiempo, y que lanza este documental el 18 de octubre a las 21 horas por YouTube. Buenísima. Muchas gracias. Excelente. Ya. Próximo jueves 22, tenemos la siguiente cita del podcast, salvo que alguien se haga alguna intervención médica. Me falta el otro ojo. Mira, es que este ya me quedó estirado, me falta este otro. Ya sí. Te dije que te compré la tripolar. La tripolar. Yo me quiero poner extensiones. Bueno, si nada de eso sucede y tenemos un podcast habitual, yo los voy a invitar, queridos amigas y amigos, a que, estando ya en la víspera del plebiscito propiamente tal, vamos a desempolvar recuerdos personales, mirada histórica, de otro plebiscito que hace 30 años atrás fue más o menos relevante, que fue el del 88. Así que vamos a hablar desde vivencia, etcétera, o también cómo, con el paso de los años, ha quedado como hito histórico en una cierta irrelevancia, o no, ¿ya? Así que eso, vamos a hacer una provocación y ahí veremos qué sale. Ustedes saben que no hay mayor pauta más allá de una provocación inicial. Ya, gente. Perfecto. Un placer. Si la gente quiere ver, no, está en Onda Media también. Si quieren, así como... Quiero mucho y a nuestros seguidores y seguidoras, todo el corazón para ustedes. Eso. Un abrazo grande. Ya. Muchas gracias, chiquillos. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao.